Empezar nuestro estudio bíblico y para ello vamos a empezar con este canto, el poderoso de Israel. Todos vamos a cantarlo, por favor. El poderoso de Israel, el poderoso de Israel, tu voz se oirá, alrededor detendrá, el poderoso de Israel. Cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón. Como ante Jehová celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, alrededor detendrá, el poderoso de Israel. Los oídos de los hombres oirán, el coro cantará, el bombero danzará, la lengua de los mudos cantará. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, alrededor detendrá, el poderoso de Israel. Amén. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Dios amado, por esta oportunidad que nos da de estar aquí reunidos, Señor, para aprender de su palabra. Ayúdenos a entenderla, Señor. Ayúdenos a discernirla, Señor. Reconocemos, Señor, la responsabilidad que tenemos para hablar esta palabra, Señor, que es viva y eficaz para nuestras vidas. Ayúdenos, Señor, a poder entenderla, Señor, que usted nos ilumine la mente y nuestro corazón, Señor, para que podamos atesorar esta palabra, Señor, que nos hace vivir, Señor, esa vida de abundancia, esa vida fructífera, Señor, viviendo, Señor, de acuerdo a su voluntad. Le agradecemos infinitamente por este estudio, Señor, y que cada uno de nosotros pueda aprender, Señor, para no solamente crecer espiritualmente, Señor, sino que también podamos enseñarles a otros. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Hemos estado viendo estudiando acerca de las sectas y para ello vamos a estar siguiendo estudiando esto. It's on. It's on. If not, you have to do this slide by slide. Vimos estos puntos la semana pasada, hermano, y vamos a seguir hablando un poquito más acerca de ello, acerca de los puntos que son opuestos, ¿verdad? Que habla nuestra Biblia, ¿verdad? Y habla de la doctrina de los testigos de Jehová, ¿verdad? Hemos hablado acerca de lo que son sectas, ¿verdad? Lo que implica el tener la Biblia, pero tienen algo más, ¿verdad? Que para ellos es un complemento, donde hablamos acerca de negar la Trinidad, negar la deidad de Cristo, negar el don de Dios, salvación en Cristo Jesús, niegan la inmortalidad del alma, enseñan que Cristo ya regresó al mundo y niegan la resurrección del cuerpo de Cristo. ¿Alguien me podría explicar, por favor, qué es un simple malentendido acerca de Jesús? ¿Qué puede provocar en la vida espiritual de las personas? Si tenemos errado, digamos, hay X doctrina, hay X religión, ¿verdad? Pero ellos tienen una concepción, o sea, una definición equivocada acerca de Jesús. El concepto equivocado de Jesús es valiosa la enseñanza, la doctrina que ellos tendrán, ¿sí o no? No, porque si nosotros tenemos equivocados, ¿verdad? Si tenemos equivocado desde el principio el concepto acerca de Jesús, qué es lo que significa Jesús para nosotros, qué fue lo que hizo Jesús, tenemos la deidad de Jesucristo. Si nosotros no tenemos ese concepto apropiado, no importa lo que hagamos en cualquier iglesia, eso no va a funcionar.
no tiene sentido el tener una iglesia o tener una religión cuando Cristo no es el fundamento de nuestra fe. Así lo dice la palabra de Dios. De hecho, literalmente, el apóstol Pablo nos escribe a nosotros, por ejemplo, si la resurrección de Cristo no fue cierta, ¿qué es lo que dice Pablo acerca de nuestra fe? Es vana. Es en vano si no tenemos el concepto adecuado de nuestro Señor Jesucristo. Ok, vimos acerca de la palabra Trinidad que no aparece en la Biblia, pero la idea, la doctrina y la enseñanza sí lo están, ¿verdad? Lo vimos en 2 Corintios 13:14. Ahora vamos a ver el aspecto de la deidad de Cristo. Nosotros vemos que los testigos de Jehová enseñan que Jesús no es igual a Dios, ¿verdad? Y que Él fue creado por Jehová. Pregunta para ustedes, ¿Jesucristo fue creado? No, y vamos a verlo ahora en la Biblia. Vean lo que dice, bueno, ahí lo estamos repitiendo. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Lo dice Juan 1:1. ¿Cómo entenderán ellos ese versículo? Vea el verso que nos enseña claramente que el Hijo de Dios es el verbo. ¿Qué dijimos que es el verbo en la oración? Gramaticalmente hablando. Significa lo más importante. El verbo es la parte de la oración más importante porque significa la acción. Entonces, ¿qué es lo que dice en la Biblia del Nuevo Mundo, que es la versión de los Testigos de Jehová? Menciona a Cristo, menciona a Jesucristo con D minúscula, y eso significa que no es Dios, ¿verdad? Sino que es un Dios como tipo ídolo. Entonces el verso nos enseña claramente que el Hijo de Dios, el verbo, antes de llegar al mundo, según Juan 1:14, era igual a Dios. Lo podemos buscar, por favor. Juan 1:14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice que ¿quién fue hecho carne? El verbo. Ok, si está hablando en Juan 1:1 que el verbo era Dios, entonces, y se hizo carne, ¿de quién estamos hablando? De Jesucristo. Entonces, en hermenéutica, ¿verdad? Que es la ciencia que estudia la propia interpretación de la palabra de Dios, nos enseña que cuando hay 3 versículos bíblicos que dicen cosas similares y que el concepto es igual, se toma como una doctrina, se puede tomar como una enseñanza digna de dar, ¿verdad? Entonces, Juan 1:14 dice que era igual a Dios. Y aquí nos dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, si vemos a Jesucristo, como dice aquí, vimos su gloria como del unigénito del Padre. Está comparándolo con Dios mismo, a Jesucristo. Y luego en la traducción de la Biblia, vean lo que dice. Y el verbo era, ¿qué dice? Un Dios, ¿ok? Esa es la traducción del Nuevo Mundo. Para quienes sabían que así se llamaba la Biblia que usan los Testigos de Jehová. Se llama, sí, la hermana porque estuvo en esa secta, ¿verdad? Pero vemos allá hay una diferencia, y partiendo del concepto de Jesucristo, ¿cómo lo vemos que ellos lo tienen? ¿Cuál es el concepto de Jesucristo? De acuerdo, recuérdense que no estamos ni hablando de personas, ¿verdad? De testigos de Jehová, estamos hablando de las doctrinas, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a la doctrina de los testigos de Jehová, lo que ellos confiesan, ¿cuál es el concepto que tienen de Jesucristo? Es como un Dios menor del Padre, no está a la par. Correcto. Entonces, basado en eso, yo sé que el hermano Edwin la otra vez me mencionó de que sí es cierto, ¿verdad? Que todas las iglesias dicen tener y todas las fe dicen tener la verdad, ¿verdad? Pero la prueba de fuego que dijimos que era la santa y bendita palabra de Dios. Entonces,
si vemos aquí que desde el principio ellos tienen el concepto de Jesucristo errado, ¿qué podemos decir del resto de enseñanza de ellos? ¿Ok? Está totalmente equivocada. Entonces, si es correcto traducir un Dios en el verso 1, debemos también traducir de la misma forma, dijimos, los versos 6, 12 y 13. Y no tiene ningún sentido aún. Leamos el 6, vean lo que dice el 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. ¿Ok? Y el 12 nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿De quién estamos hablando ahí? Mas a todos los que recibieron. Véase, leamos el 9, desde el 9 al 13. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos. Que creyeran en quién. ¿Cuál fue el hombre que vino y que? En Dios. Jesucristo. ¿Ok? Fue Jesucristo, el Dios mismo, ¿verdad? Porque tenían que recibirle y creer en él, ¿verdad? Entonces dice, ¿y quién fue el que vino a este mundo? Jesucristo. Y aquí lo dice, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, todos los que vengan a él van a ser, tener ese privilegio de ser llamados hijos suyos. Entonces, vamos a ver lo que dice el profeta Isaías en Isaías 44:6. Si lo buscamos, por favor, Isaías 44:6. Nos dice de la siguiente manera: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Ok, si hemos visto que hay que creer en quién para ser hijo de Dios, en Jesucristo, pero aquí este verso nos dice, fíjese, nos está diciendo Isaías 44:6, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, fuera de mí no hay Dios. Entonces, una pregunta también generalizada para nosotros. ¿Nosotros creemos en tres dioses? No. No. Dice Dios, aquí está de acuerdo al profeta Isaías, ¿verdad? Por la inspiración de Dios está diciendo que Jehová uno es y a la cual a Él es que debemos rendirnos. A Él es que se debe la adoración y darle la gloria. Entonces dice Jehová que Él no comparte su gloria con nadie. Y también nos dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios. Entonces, si la secta de los testigos de Jehová, por ejemplo, reclaman que Jesucristo es un Dios con minúscula, tienden a creer que Él es Salvador, ¿sí o no? Ok, ahí hay entonces una confusión, porque si están creyendo en un Dios aparte de Jehová, de acuerdo como ellos lo dicen, ¿cómo se llama ese aspecto? ¿Cómo lo definimos cuando hay una fe que cree en más de un Dios? Si creemos en Jehová Dios, pero también en un Dios chiquito, como es idolatría, correcto, es idolatría. Entonces no tiene sentido creer en Jehová Dios, pero también creer en un Dios chiquito. ¿Entendemos, hermano? Para ellos entonces sería esto de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, es una idolatría. Vamos a ver lo que dice, estamos hablando siempre acerca de la deidad de Cristo, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. ¿Ok? Esto es lo que dice la Biblia en Éxodo 34:14, uno de los 10 mandamientos, ¿verdad? Cristo fue alabado, ¿estamos de acuerdo?
lo que es una evidencia de que Él es igual a Dios. Veamos Hebreos. Vamos a ver si esa es una de las, ¿cómo podemos saber si en realidad Jesucristo aceptó ser una deidad? Este es el concepto que estamos hablando ahorita. ¿Quién me podría decir algunos aspectos de la Biblia que usted conoce que donde Jesucristo Él reconoció, Él aceptó ser igual a Dios y aceptó, aparte de ser igual a Dios, aceptó ser alabado? Vamos a leerlo en Hebreos 1.6. Si alguien lo tiene, lo puede leer, por favor. Hebreos 1.6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ok, ¿a quién tenían que adorar, hermano? Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles. ¿Por qué tendrían que alabarle todos los ángeles? Porque dice la Biblia que había que adorar a quién. ¿A quién dice aquí de acuerdo a lo que estamos leyendo en Hebreos 1.6? Y otra vez, cuando introduce al ¿quién es el primogénito? Jesucristo. Jesucristo. Dice, en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Hay alguien que merece ser alabado que no sea Dios? No, no hay nadie. Entonces estamos, recuérdense, deidad, ¿qué significa? ¿Qué dijimos que era deidad? Cristo verdadero. Significa Dios. Una deidad es una divinidad, es hablando Dios, ¿verdad? Entonces, ya vimos el primer versículo, ¿verdad? Que nos comprueba de que hay que adorar a Jesucristo también. Luego vemos Mateo 14:33. Si alguien lo tiene, por favor, Mateo 14:33. Camila, ¿puedes leerlo? Ahí dice: entonces los que estaban en la barca vinieron y adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Ok, so, si los discípulos que vemos aquí que estaban en la barca le adoraron, ¿cómo serían llamados ellos si no estaban adorando a Dios? ¿Cómo serían llamados? Idólatras, ¿cierto? Pero dice aquí claramente que le adoraron. ¿Quién merece la adoración? ¿Quién merece la adoración? Solo Dios. Entonces, si ellos adoraron a Jesucristo, ¿qué podemos entender de eso? Que Jesucristo es Dios y digno de ser alabado y adorado. ¿Estamos entendiendo, hermano? Esto nos ayuda, hermano, a reforzar no solamente la idea a entender lo que creen otras doctrinas, ¿verdad? Que estamos viendo que son falsas, sino también a incrementar nuestro conocimiento cuando se nos pregunte, ay, ¿qué pasa si, verdad? Tú dices que Jesucristo es Dios, pero Él es el Hijo de Dios, ¿cómo es eso? Entonces, estamos entendiendo cómo nosotros podemos explicar a los demás. Vamos a ver el otro, Apocalipsis 5:8, Lucas. Apocalipsis 5:8. 5:8, luego 11. Párese, hijo, y lo lee en voz alta. Primero 5:8, luego el 11, luego 19:10, Sabrina. Y hermana Gladys nos lee 22 del 8 al 9. 5:11. 5:8. 5:8, perdón. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copos de oro llenas de incienso, que son las oraciones diciendo. Ok, aquí vemos algo muy importante. Dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesucristo. Ok, ¿por qué asegura usted que el Cordero es Jesucristo, hermano?
porque inclusive desde ¿cómo se llama? Desde el Viejo Testamento es la profecía. Correcto. O sea, Si nos dice, este es el Cordero de Dios que ¿qué? que quita el pecado Que del mundo. quita el pecado del mundo. Dice que el Cordero iba a ser ¿qué? Iba a ser mutilado. Dice que el Cordero iba a ser, ¿verdad? Iba a ser asesinado, ¿verdad? El Cordero iba a pasar todo este tipo de... Entonces el Cordero es Cristo, hermano. Y nos dice claramente aquí, nos dice, y cuando hubo, dice, tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. O sea, las oraciones de todos los que aceptaron a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Entonces, pero estaban adorando al Cordero. Entonces, hermano, estamos entendiendo que Dios, Cristo es igual a Dios. Aquí como nos dice la Escritura. Luego, Apocalipsis 19:10. ¿Saben? Yo me postré a sus pies para adorarlo. Y me dijo, mira, no lo hagas. Soy consiervo tuyo y tus hermanos que tienen testimonio de Jesús. Adorar a Dios porque Él es el testimonio de Jesús, es el espíritu de la profecía. Ok. Nos dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Ok. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Y cuál era la profecía? Que el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo. Esa era la profecía. El Cordero iba a morir y el Cordero merecía ser adorado. Apocalipsis 22 del 8 al 9. Dice, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Ok. Nos está hablando la adoración solamente es a nuestro Señor Jesucristo. Véase lo que dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. O sea, ¿quién era? ¿Qué es lo que quiere decir anatema? Ok. Lo que significa la palabra de Dios, vea, 1 Corintios 12:13, leámoslo, por favor, 12:3. 1 Corintios 12:3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ok, ¿qué es lo que necesitan las personas entonces para adorar a Jesús, para reconocerle como el Señor y Salvador? ¿Qué es lo que hace a las personas reconocerle como Señor y Salvador? El Espíritu Santo, precisamente. Es el Espíritu Santo el que mora en nosotros. ¿Se acuerdan cuando a Jesucristo le llamaban, le decían que hablaba en nombre de Belcebú porque mandó a los demonios que tenían las legiones de demonios que tenían los cerdos? ¿Se acuerdan que había un endemoniado y lo sacó para que fuesen donde los cerdos? Y ¿qué era lo que dijeron los fariseos? Los fariseos dijeron que estaba haciendo eso en nombre de ¿quién? De Belcebú, en nombre de demonios. Entonces, pero está diciendo la Escritura que nadie puede llamar a Jesús o adorarle o nadie puede llamarle anatema, ¿ok? Dice, nadie puede hablarle o decirle a Jesús anatema, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo nos lleva a adorarle, a reconocer que fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, estamos viendo en qué se concentra el principio de deidad que nosotros le merecemos a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nadie puede negar la deidad de Cristo, hermano.
si tenemos el Espíritu Santo. Si usted tiene el Espíritu Santo, usted no puede decir que Jesucristo no es Rey y Señor en nuestras vidas. ¿Está de acuerdo? Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Entonces, el pensar que Jesucristo es solamente un Dios con minúscula, ¿qué indica eso de nosotros sobre el Espíritu Santo? Carecemos de Él. Porque es por medio del Espíritu Santo que nosotros vamos a reconocer la gloria y la honra que Él merece. Solamente en Jesucristo. No es difícil notar que los testigos de Jehová no entienden esta doctrina porque niegan la personalidad del Espíritu Santo también. ¿Qué es para el Espíritu Santo para los testigos de Jehová? Para la doctrina de los testigos de Jehová. Es una fuerza. Es la fuerza activa, es como prender una luz, ¿verdad? Para ellos es lo que la energía que Dios utiliza para hacer las cosas, ¿verdad? Entonces, pero no, el Espíritu Santo se contrista. Dice la Escritura, no contristéis al Espíritu Santo. ¿Algunos de ustedes puede hacer que una mesa se contriste, por ejemplo, que se ponga triste? No. Las cosas inanimadas, las cosas materiales no pueden entristecerse. Solamente las cosas que tienen personificación son las que se entristecen. Y la Biblia habla de que el Espíritu Santo sí se entristece. Entonces, ¿es una cosa o es una persona? Es una persona, no lo dice la palabra de Dios. Y nos habla en muchos versículos y es por eso que estamos estudiándolo. Entonces, no es casualidad de que ellos no solamente tienen errado lo que corresponde al Espíritu Santo, sino que como resultado de eso no pueden entender quién es Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Y usted y yo lo estamos entendiendo de una manera bíblica. Vamos a ver, salvación en Cristo. Y aquí una pregunta, ¿quién es el único que salva? Sí, usted me puede decir, hermano, ¿qué tal, verdad, los hindú? Conozco, de hecho, hermano, la iglesia, ¿saben ustedes cuál es la iglesia, una de las iglesias más grandes? Creo, si mal no lo entiendo, la iglesia más grande acá es la iglesia que está en Texas. ¿Cómo se llama el pastor? Joel Austin. ¿Ok? A él le hicieron esta pregunta precisamente, Larry King, ¿verdad? Un entrevistador, un periodista, ¿verdad? Que murió hace un par de años atrás. Pero él le preguntó, mira, pero ¿qué opinas? Le dijo acerca de los musulmanes, ¿qué opinas acerca de los hindúes y todo eso? Y la pregunta que le hizo directamente, le dijo, ¿Is Jesus the only way? Esa fue la pregunta que le hizo a Joel Austin, el pastor de la iglesia más grande en Estados Unidos, hermano. ¿Cuál cree usted que es que fue la pregunta de Joel Austin? Él le dijo, mira, le dijo, yo no puedo decir, y usted lo puede ver en video, no puedo decir, le dice, de eso porque yo conozco gente que son hindú, que son muy buenas personas. Conozco personas musulmanas que son muy buenas personas. Conozco personas, le dijo, de otras religiones que son muy buenas personas. Pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Es que por lo que no se salva, porque se puede. Nadie se salva por ser bueno, hermano. La Biblia es clara cuando dice, Jesucristo mismo dijo, yo soy ¿qué? El camino. No dijo yo soy uno de los caminos. No dijo yo soy una de las verdades, ¿verdad? Porque hay una verdad, que hay dos tipos de verdades. Hay una verdad absoluta y una verdad relativa. La verdad relativa es la que nosotros pensamos que podría ser, pero hay verdades absolutas que cambian. Entonces, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por qué. Jesucristo reconoció que Él es el camino. ¿Qué tal aquellas personas que fueron muy buenas personas, hicieron muchas caridades, hicieron muy buenas obras, fueron a ver a los enfermos y no está mal eso, ¿verdad? Que hagamos. Pero si no tienen a Jesucristo, ¿qué podemos decir de ellos? Desafortunadamente la palabra de Dios, y esto no, hermano, no es una retórica de pensar de que las otras personas están destinadas para el infierno. Pero la Biblia dice claro que solamente Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. No importa de qué religión sea, no importa qué fe profesa,
si no es por medio de Jesucristo, la palabra de Dios dice que es ese medio único por el cual nosotros podemos ser salvos. Y vamos a verlo, vamos a estudiarlo. Vean lo que dice la palabra de Dios. En el libro de Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es que muerte. Y ahí vamos a explicar qué es lo que significa esto, ¿verdad? Muchos piensan de que, hermano, entonces yo al morir estoy pagando ya por mis pecados, de acuerdo a lo que algunos entienden así. O sea, hermano, si al grupo X persona muere hoy, ya pagó. No, porque aquí no está hablando, y eso vamos a explicarlo un poquito más, no está hablando de la muerte física, está hablando de la muerte espiritual. Dice, porque la paga del pecado es muerte, y es una muerte, lo que se llama teológicamente la muerte segunda, que es una separación total de Dios al morir la persona, y que lo implica que el infierno, porque la paga del pecado es muerte. Es decir, hermano, nosotros por la maldad, por no haber recibido a Jesucristo, que es el único pecado imperdonable, el único pecado que Dios no perdona, hermano, es aquel que las personas, habiéndose ofrecido gratuitamente una salvación, la rechazaron. Eso es la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Las personas podrán decir cualquier cosa, ¿verdad? Pero la Biblia dice que el único pecado que no será perdonado a los hijos de los hombres, ¿cuál es? La blasfemia en contra del Espíritu Santo, que es el rechazo voluntario hacia ese sacrificio digno de perdonar cualquier pecado a la humanidad, y la gente lo rechazó. Eso es el pecado imperdonable que habla de la palabra de Dios. Pero dice, porque la paga del pecado es muerte. Recuérdense, esta muerte es la muerte segunda, es el infierno. Está hablando aquí, la gente va a pagar con su muerte espiritual muriendo. Luego dice, más la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. Es decir, la dádiva de Dios. ¿Qué es dádiva? Un regalo inmerecido, correcto. La dádiva es un regalo que usted ni yo merecemos. Recuérdese que nosotros somos salvos, ¿por qué? Porque somos buenos, o por la misericordia de Dios. Misericordia de Dios, hermano. ¿Qué es lo que nosotros debemos de pedir a Dios a cada instante? Misericordia. ¿Okay? Nos dice, más la dádiva de Dios es vida eterna, es decir, el regalo de Dios que no merecemos, pero que aún así Él pagó por nosotros, pero que nosotros hemos decidido voluntariamente tomarlo, recibirle en nuestro corazón, hermano, confesarlo con nuestra boca y creerle en nuestro corazón. Entonces dice, es una dádiva, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y aquí, para todos aquellos que pueden tener cualquier tipo de Dios, la salvación es por medio de ¿quién únicamente? De Jesucristo. Y surge la pregunta, hermano, surge la pregunta, hermano, pero es que, ¿verdad? Los musulmanes creen esto, ¿verdad? Que si mueren hoy, para los que no saben, dicen que los musulmanes, de acuerdo al Corán, hermano, cuando ellos mueren, ellos van, hermano, al paraíso según, y que les esperan 12 vírgenes, 72 vírgenes, les esperan para, ¿verdad? Como una forma de consolación y la salvación. Eso es la salvación para ellos. Algunas personas dicen, no hay vida después de la muerte, ¿verdad? Y hay algunas personas que dirán, no, es que, ¿verdad? Se acabó el perro, ¿cómo dice? Se murió el perro, ¿cuál es el refrán? Muerta la rabia. Muerta la rabia, ¿verdad? Y la verdad, hermanos, que es hasta muy sabio, hasta inteligente el creer en Jesucristo. ¿Por qué? Porque hay personas que juegan con eso. Ellos dicen, no, si después de la muerte ya no hay nada, después de la vida aquí ya no hay muerte, ya no hay nada. ¿Qué tan seguros están esas personas de eso? Nuestra fe, que nos dice que es la fe, es una esperanza que tenemos, hermano. Algunos de ustedes han muerto y han resucitado. Aquí no hay ninguno de esos, ¿verdad? Que dicen, yo morí, regresé. No, aquí no creemos en eso. Creemos en que cuando nosotros al morir vamos a tener una vida eterna con Cristo Jesús, porque le hemos recibido como nuestro único y suficiente Salvador personal. Entonces, eso es lo que nos dice Romanos 6:23. Dice, sabemos que una dádiva no se compra.
Ok, la dádiva lo que implica es que nadie puede, por mucho dinero que tenga y lo que quiere hacer de obras, no, eso no se puede comprar. Los testigos de Jehová están haciendo méritos para ganar su salvación. ¿Por qué? No saben nada acerca de la seguridad de la salvación. Y yo he encontrado muchas personas que se les pregunta, disculpe, usted al morir, ¿dónde iría? Y ellos dicen, no saben, ¿verdad? Aquí en la tierra, ¿verdad? Y no, es que cuando pase esto, ¿verdad? Todo el mundo va a estar tranquilo, va a haber paz. No, pero la Biblia habla de una salvación. Y la Biblia habla de un lugar específico. Y la Biblia habla del cielo, es la salvación, de una vida eterna. Además, veamos por favor 1 de Juan 5:13. ¿Alguien tiene? Yo sé si puedes leer 1 de Juan 5:13. Oye, dale Lucas, 1 de Juan 5:13. El que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Ok. Estas cosas, esa es 1 de Juan 5:13, ¿verdad? Bueno, Las cosas sobre Primera de Juan. Es 1 de Juan, hijo. Ok, lo leeré. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre de ¿quién? Del Hijo de Dios. Entonces, hermano, ¿en quién debemos nosotros creer? La salvación es por medio de nuestro Señor Jesucristo. No es por medio de, y aquí vamos a hablar en términos generales, no es por medio de María. María aquí no tiene, María misma le llamó, ¿cómo le llamó María a su propio hijo? Mi Salvador. Entonces, si ella necesitaba salvación, ¿puede hacer María algo por nosotros? No, ni siquiera puede interceder por nosotros. Entonces, estas personas que creen eso están totalmente equivocadas, están erradas, porque la Biblia nos dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo. Nos dice también, hermanos, que en el libro de Juan 5:24, sí, Juan 5:24. Yo se lo voy a leer. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Ok? De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. O sea que el que creyera en Dios, ¿y esto quién está hablando? Nuestro Señor Jesucristo. Pero tenemos que escuchar que las palabras de él, dice, el que oye mi palabra, es decir, las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Hechos 16:31, hermana, no sé si lo quiere leer Sofía. Hechos 16:31. Hechos 16:31. Ellos dijeron, ¿crees en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa? Ok, los discípulos dijeron, ahí la historia de los hechos de los apóstoles, ¿verdad? Que dijeron, y ellos dijeron, ¿cree en quién? ¿En quién tenían que creer para ser salvos? En Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y ¿qué pasará? Y serás salvo tú y tu casa. Entonces, contundentemente la palabra de Dios nos está explicando, hermano, que es por medio de nuestro Señor Jesucristo que vamos a ser salvos. Entonces, otro aspecto que ellos tienen equivocado es la salvación por medio de ¿quién? Por medio de Cristo.
Entonces, obviamente, como recuérdense, que si tenemos equivocado el concepto del Espíritu Santo, de acuerdo a ellos es la fuerza activa de Dios. Eso dice en el principio, ¿verdad? En Génesis, de acuerdo al libro del el Nuevo Mundo, la traducción del Nuevo Mundo. Luego tienen equivocado ¿qué? La deidad de Jesucristo. Tienen equivocado todo lo demás, incluyendo la salvación, que es únicamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5, 8 al 11. Camila, ¿me puede leer? Romanos 5, del 8 al 11. Por Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la mano de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ok, ¿por medio de quién somos reconciliados, hermano? ¿Con Dios? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, anteriormente vimos la deidad de Cristo. ¿Qué estamos infiriendo con la deidad de Cristo? Que es igual a Dios. Él lo dice en el libro de Isaías, nos dice, hermano, que dice que no se limitó a ser igual a Dios, fíjese. Cuando nosotros leemos ese contexto, que no se limitó a ser igual a Dios, sino que se humilló, dice, desde lo sumo, ¿verdad? Se humilló siendo rey, hermano, y dice que bajó a la tierra para dar el sacrificio de perdón de nuestro pecado y también nuestra salvación. Muy interesante, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, hermano, si Cristo no es ninguna deidad, si no hay salvación, ¿para qué iba Él a morir acá si no había un propósito de quién era Jesucristo? Luego nos dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. ¿Y cuál es la ira? ¿Ira de quién? ¿De quién seremos salvos, hermano? ¿Cuál es la ira? La ira de Dios La ira de Dios. ¿Y cuál es la ira de Dios? por el pecado. La ira de Dios, dice, hermano, hay un versículo que dice, horrenda cosa es que es caer en manos del Dios vivo. Hermano, no recordemos, no olvidemos que la palabra de Dios nos dice que Dios es amor. Pero también, ¿qué dice la Escritura que es? Fuego consumidor. Y dice la palabra de Dios que Dios, hermano, Dios dice, habrá una ira de Dios en ese momento. Cuando le diga a la gente, apartados de mí, ¿qué? Hacedores de maldad. Entonces sí, Dios en esa ira, hermano, dice que apartará a unos a la izquierda y otros a la derecha. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, o sea, aquí nos está explicando la Biblia que seremos salvos por medio de la muerte de su Hijo. ¿Quién es el Hijo? Jesucristo. Luego dice, mucho más estando reconciliados seremos salvos. ¿Salvos de qué, hermano? Aquí vamos a entender algo. Si usted le pregunta a los testigos de Jehová qué es salvación, ellos creen que salvación es simplemente estar yendo a la iglesia, estar en paz. O sea, yo hablé, de hecho, personal, así literalmente, con algunos de ellos y le he hecho esta pregunta, ¿qué es salvación para ustedes? Y ellos me hicieron saber que como que salvación era algo, ¿verdad? Como que no tan malo, ¿verdad? Pero la otra vez hablamos de la salvación, que cuando usted dice me salvé, ¿de qué se salvó usted? ¿De algo bueno? Si le van a dar a usted un cheque de $10,000, usted dice me salvé, usted va a decir me salvé. ¿Alguien va a decir que me salvé que no le dieron un cheque de $10,000? No, uno se salva de qué. Ese es un vocablo que nosotros utilizamos, hermano, para determinar que tuvimos, ¿verdad? Nos escapamos de algo doloroso, algo malo.
Correcto. Salvarse no es de algo bueno, hermano. Es salvarse de algo malo. Y si la Biblia habla repetidamente acerca de algo malo, ¿qué es eso, ese malo que estamos hablando, que la Biblia se refiere? Es la ira de Dios. Es la ira de Dios, hermano. Es el infierno. La Biblia dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y hay un cielo y hay ¿qué también? Un infierno. Sería justo, y aquí quiero hacer una pregunta de reflexión para cada uno de nosotros, para todos nosotros, hermano. ¿Sería justo, Dios, que usted, habiéndose guardado para Él, habiéndose apartado del mundo, tratar de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, y que aún con sus imperfecciones, con sus debilidades, pero usted sigue la meta siguiendo a Cristo, tratando de imitar lo que dice la palabra de Dios, obedeciéndole? ¿Sería justo que Dios le dé el mismo galardón a usted, que se ha preocupado por obedecer su palabra, que aquella persona que siempre le gustó hacer el mal, hermano, siempre nunca quiso cambiar, a pesar que le hablaron de que había un camino por el cual debía de arrepentirse? Aquella persona que anduvo matando, aquella persona que anduvo haciendo daño, aquella persona que hizo mal. ¿Dios sería justo, hermano, si nos diera a todos? No. La palabra de Dios, si hay algo un atributo de Dios, es que Dios es justo. Entonces, más por eso nosotros tenemos que saber que Dios es un Dios amoroso y misericordioso. Y es por ello que merece Dios que nosotros atendamos a su llamado. ¿Qué nos dice Romanos 10:9? Es uno de los versículos que ocupamos, hermano, para la salvación. Romanos 10:9 y 10, ¿qué nos dice? ¿Sabe? Por favor. Romanos 10:9 y 10. Romanos 10:9. Ok, dice, y este es un versículo que nosotros hablamos a las personas cuando estamos evangelizando. ¿Qué es lo que necesitan las personas? Este versículo. Que si confesare, a alguien dice, ¿cómo puedo ser salvo? Aquí lo dice. Que si confesare con tu boca que Jesús, que es el Señor. ¿Y qué es un Señor? A alguien a la cual nosotros merecemos ¿qué? Darle la honra y la gloria. Señor es su amo. Entonces, que si confesares con tu boca que Jesús es ¿quién? El Señor. ¿Y qué más? Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice? Tal vez serás salvo, dice, ¿verdad? No dice así. Para aquellos que piensan, ¿verdad? Que tienen que ser un poquito, tienen que ayudarle a Dios, ¿verdad? Hay personas que dicen, no, pero es que hay que hacer, ¿verdad? Hay que portarse bien. Sí, hay que portarse bien, pero el portarse bien son obras que vienen como resultado de usted ser salvo, no un prerequisito para que usted sea salvo. ¿Estamos entendiendo, verdad? Es decir, Dios ya pagó el precio y la Biblia dice que el sacrificio de que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario es suficiente para perdonarnos de todos nuestros pecados y darnos la salvación. Entonces, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es decir, si usted cree que Jesucristo fue enviado por Dios y a morir por usted, y eso lo cree en su corazón y lo confiesa, obviamente si lo confiesa y cree, ¿qué es lo que va a hacer una persona? Someterse a la voluntad de Dios. Esto no es simplemente decir, hermano, yo soy hijo de Dios, no. Porque algunos tienen por costumbre, yo soy cristiano, pero viven una vida de acuerdo a la voluntad personal, voluntad humana, no a la voluntad de Dios. No, y por su fruto los conoceréis, que es otro aspecto. O sea, las personas no son salvos simplemente porque no, por su fruto los conoceréis. Nosotros los humanos vamos a ver en ellos. Hoy tuvimos una experiencia con Lucas, ¿verdad? Porque fuimos a un lugar ahí de un trabajo y lo que escuchamos nos gustó. Fue música cristiana. Y Lucas estaba ahí y a lo más entramos, qué bonito, ¿verdad? Están escuchando música cristiana. Pero de repente, ¿qué vimos, Lucas? Todas las personas que estaban ahí fumando afuera. Y mire qué cristiano. O sea, fumando, hermano.
Y luego empezaron a hablar ahí otras cosas, ¿verdad? Entonces, y notamos y digo, estaban escuchando música bonita, ¿verdad? Pero sus vidas, ¿qué reflejan? Reflejan otra cosa, hermano. No, la palabra de Dios nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es imposible que las personas no cambien cuando vengan a Jesucristo. Y aquellas que no cambian, hermano, es porque no han entregado su vida a Dios. Luego tenemos Efesios 2, 8 al 9, ¿qué nos dice? Lucas, lo lee por favor. Efesios, con eso vamos a terminar. Después Gálatas nos lee nuestro hermano Edwin de nuevo. Efesios 2, del 8 al 9. Efesios 2, del 8 al 9. Efesios, está después hijo de Gálatas. Si alguien lo tiene antes, lo puede leer. ¿Llegar? Efesios 2, del 8 al 9, ¿qué nos dice? Dice, porque gracias sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No, pero mire, hermano, es que hay que hacer obritas, pues hay que, ¿verdad? Hay que cargar una cruz, ¿verdad? Hay que ir a la iglesia de rodillas, ¿verdad? Para que Dios vea el sacrificio que estoy haciendo. No, hermano, es que mire que hay que dar a los pobres, ¿verdad? Y hermano, no está malo dar a los pobres, pero si usted está haciendo un sacrificio para ayudarle a Dios a que usted sea salvo o a que perdone sus pecados, usted está con una religión equivocada. Porque la Biblia dice que Cristo ya pagó todo por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que dio su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero la Biblia dice que nuestras obras, nuestros sacrificios para tratar de agradar a Dios o ayudarle a Dios, que son como trapos de inmundicia. Dios no ve los sacrificios que usted hace. Dios ve su corazón. Si usted obedece a Dios, es lo que Dios quiere. Obediencia o sacrificio, usted decide. Pero si usted decide sacrificarse, eso no sirve. Dice la Escritura que esos son como trapos de inmundicia. Lo que corresponde, lo que sí importa es la obediencia que tengamos para vivir para con Dios. Y estos versículos nos señalan y dice, porque por gracia sois salvos. ¿Qué es gracia? Es un don inmerecido. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, nos está diciendo cómo es que nosotros obtenemos la gracia, es por medio de la fe. Y luego, y esto no de vosotros, nos está diciendo aquí, nos está rematando, eso ni siquiera ustedes pueden hacer algo para ayudarme a darles la salvación. No es de vosotros, o sea, eso, y dice, ustedes no tienen nada que ver en eso. Es algo que Dios hizo voluntariamente de enviar a su Hijo para proveer un medio para que ustedes puedan ser salvos. Y luego dice, pues es un don de Dios. Aquí lo dice, fue una idea de Dios, fue el pensamiento de Dios, fue lo que Dios quiso hacer, la voluntad de Dios, enviar a su Hijo unigénito para que nosotros podamos ser salvos. Y en el 9 nos dice, el 8-9, nos dice, no por obra, y aquí nos está rematando, dice, no por obra, o sea, si usted cree que es una persona buena y que por eso se verá al cielo, está equivocado. En el infierno van a haber muchas personas buenas. En el infierno van a haber muchas personas que hicieron obras caritativas. Van a haber personas, hermanos, que tuvieron buenas intenciones, pero no aceptaron a Cristo como su único y suficiente Salvador. Hasta el ladrón aquel, el que estuvo en la cruz, a la par de nuestro Señor Jesucristo, hasta él fue salvo. ¿Por qué? Porque se arrepintió a último minuto, pero él reconoció a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Eso quiso decir, Dios conoce su corazón y vio que era una persona, lo decía con sinceridad. Y Dios conoce hasta lo más íntimo de nuestros corazones. Así que es por eso que Jesucristo le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Muy importante entender estas cosas, hermanos, porque no es por obra, no es por lo que usted pueda hacer o quiera hacer para ayudarle a Dios. La salvación es un don dado por Dios. El hombre no tiene nada que hacer ahí. Es un don dado por Dios
por misericordia, por la gracia, por medio de la fe. Luego, para terminar, Gálatas 2:16, hermano Daniel, adelante. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados justificado por la fe de Cristo. Cristo y no por las obras de la ley, cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Amén. Gracias, Daniel. Sí, y nos está diciendo ahí la palabra de Dios, no es por las obras de la ley. ¿Por qué? ¿Qué era lo que hacía, hermano, en el sacerdote, verdad, en el Antiguo Testamento? ¿Qué era lo que hacía cuando, esto se llama la expiación, verdad, de los pecados del pueblo? La gente venía, hermano, y a pedir perdón por sus pecados, pero ¿qué hacía la ley, las obras de la ley para con la gente? ¿Cómo se sentían cuando salían de su lugar? Que salían del tabernáculo, ¿cómo se sentían? La gente se volvía a sentir pecadora, porque la ley, ¿qué es lo que hace al hombre? Le hace ver lo malo que es, hermano. Si usted ve las 613 leyes que hay en la palabra de Dios, hermano, nos damos cuenta que ni los 10 mandamientos podemos cumplir a cabalidad, porque no mentirás. ¿Y qué pasa con la mentira? Todos mentimos. Si dice, ¿verdad? No, la palabra de Dios dice que con solamente ver a alguien y verlo con una forma lasciva, nosotros ya estamos adulterando, dice la palabra de Dios. Entonces, hermano, cuando nosotros vemos las 613 leyes que hay, hermano, ¿qué nos está diciendo? Tú no cumples esto, tampoco esto. Hermano, nos está diciendo en el espejo lo malo que somos. Pero la muerte de Jesucristo, ¿qué nos enseña? Que podemos tener esperanza en ser liberados de la ira de Dios. Nos da la esperanza de ser perdonados, de ser salvos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la salvación en Cristo es uno de los aspectos que la doctrina de los testigos de Jehová tiene errada, porque es por medio de Cristo que somos salvos. Vamos a ponernos de pie, por favor, vamos a orar. Te damos gracias, Señor, en esta linda tarde, Señor, que nos das el privilegio de poder escuchar tu palabra. Ayúdanos a discernirla, Señor. Estamos aprendiendo, Señor, acerca de lo que es doctrina, Señor, bíblica y lo que no es, Padre. Le pedimos, Señor, que nos ayude a discernir, Señor. Y aquellas personas que nos están viendo por las redes sociales, si usted está en una secta de los testigos de Jehová, es importante que usted sepa que Jesucristo es el único camino para ser salvos. Si usted no tiene a Jesucristo, usted no tiene la vida. Usted desafortunadamente, dice la palabra de Dios, que si no tiene a Cristo, usted irá al infierno. La Biblia lo habla claro, pero Dios le ama. Dios quiere que usted reconozca a Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal, ya que Jesucristo mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por medio de Él. Así que oramos por usted para que usted pueda arrepentirse de sus pecados y que pueda decirle al Señor Jesucristo: te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Reconozco que eres Dios, reconozco que viniste por mí a morir por mis pecados, pero que resucitaste al tercer día. Arrepiéntase hoy y su vida va a cambiar. Señor, te damos gracias en esta linda noche, Señor, que hemos aprendido de tu palabra. Ayúdanos a discernirla, Señor, y que tu palabra, Señor, se haga rema en nuestras vidas, que podamos retenerla en nuestra mente y nuestro corazón, Señor, que podamos aplicarla a cada aspecto de nuestras vidas, Señor. Que sepamos que usted es el camino, la verdad y la vida, la única fuente de salvación, Señor. El único que perdona nuestros pecados, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias por todas las bendiciones, Señor, y que por su misericordia no hemos sido consumidos. En el nombre de Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice: amén. Estamos despedidos, saludémonos en el nombre del Señor.